Bueno, ya empezamos a grabar. Hoy, el día de hoy es un día especial para mí y bastante complejo y así como las emociones van a aflorar un poco en esta actividad, les voy a comentar, hablando ya en el contexto de la subjetividad, que en este momento para mí no es fácil lo que estoy viviendo porque mi esposa no está aquí en el país, está viajando por razones de diáspora y bueno, que realmente no es fácil lo que estamos viviendo, pero yo me prometí a mí mismo que iba a iniciar la membresía y promover esto del grupo membresía porque es parte de mi proyecto con Farmacéutico Pendiente de Ti como marca personal y a pesar de todas las vicisitudes yo me enfoqué en desarrollar esto, ¿no? Porque no es fácil, porque esto es importante porque de aquí van a salir muchas cosas, ¿no? De la reflexión. Es muy complejo porque yo tengo 3 niños y no es fácil para mí hacer todo esto porque tengo que estudiar en la noche, tengo que armar las presentaciones así de manera como improvisada y bueno, tengo que hacer bastante esfuerzo para poder estar activo aquí porque principalmente me puse la El meta de que micrófono está quería crear un silenciado. grupo de estudio para que todos tuviéramos un mismo enfoque y tratar de construir soluciones para las necesidades de los pacientes. Porque la masificación no es útil, porque ya lo intenté en el año 2010-2015, hacíamos eventos de 600 farmacéuticos, la industria farmacéutica apoyando a todo lo que daba, trayendo gente de todo el planeta a Venezuela para tratar de irradiar el conocimiento de las personas con las que yo aprendí mucho. Y lastimosamente fue poco el impacto a nivel nacional en comparación con las grandes masas con las que nos conectamos y además de esto en comparación también con los grandes esfuerzos que se hicieron. No fue fácil para mí como estudiante hacer un evento de una envergadura con el que hice CIDAD y además de esto también fue muy difícil porque yo no tenía esa credibilidad, que quizás hoy tampoco la tenga, ¿no? Porque mucha gente cuestiona mi forma de actuar, de pensar, por ser quizás radical y muy pragmático. Pero cuando tú vives lo que uno ve, lo que uno transpira, las cosas suben a otro nivel y no es solamente hablar de fármacos o de hablar de la salud, sino que hay que hablar también del individuo y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y voy a hablar mucho de mis reflexiones como individuo para poder alcanzar quizás no el momento correcto o mi mayor plenitud como individuo y como profesional, sino para darles una muestra de lo que hay que vivir, quizás reflexionar más que vivir, de las necesidades que tienen los pacientes y las que tenemos los profesionales y la población en general para alcanzar los objetivos en la salud cuando tenemos alguna necesidad en salud y no solamente enfocarnos en la parte clínica o la parte de la farmacoterapia, que es lo que comúnmente más se enfoca el profesional farmacéutico y el médico cuando se enfoca en su área, en el área clínica, sino integrar dentro del contexto de la evaluación del paciente la experiencia subjetiva con la medicación y también todo lo que tiene que ver con componentes sociales para mostrar la importancia de ver la salud como un fenómeno social. Y así como se ven las imágenes que estamos viendo en la presentación, donde se ve que cada quien tiene una percepción diferente, ¿no? No es un 6, no es un 9, puede ser un 6 para los que lo ven como un 6, puede ser un 9 cuando lo ven como un 9. Aquí sin llamar hay un ruido en común. ¿Qué ruido puede ser en llamar? Que no estoy conectado por el auxiliar. Confirme por favor si tienen un ruido por ahí, si tengo que mejorar el audio. Vamos a ver si en los audífonos. ¿Se escucha mejor en llamada? ¿Se escucha mejor con el micrófono, otro micrófono? Coméntame. ¿Se escucha mejor?
coméntame por el chat, que lo estoy ¿Se, leyendo ahorita en se este escucha momento. bien, Rafael? ¿Se escucha bien? Aquí está. Bueno, voy a continuar. Bueno, lo cierto es que en este proceso los invito a hacer una transición para ver si realmente vemos el 6 como un 6 o el 9 como un 9, ¿no? Porque depende de las percepciones y las verdades no son absolutas, ¿no? Hay verdades matizadas y esto pasa con los medicamentos y con el manejo de los medicamentos de los pacientes. Ojo, esto de la experiencia subjetiva con la medicación es un componente de la gestión integral de la farmacoterapia, pero yo no quería entrar en la gestión integral de la farmacoterapia en pleno, a pesar de que ya varios de los que están conectados me han escuchado hablando de eso, sino que quiero como que desfragmentarla para después tratar de unirla en un contexto como más simple en el momento que tengamos que hacer esa actividad. Y que esa actividad viene porque hay varias cosas que me están haciendo ruido a nivel de Venezuela y Latinoamérica con el tema del pharmaceutical care o de la gestión integral de la farmacoterapia. Y dentro de poco vamos a hablar sobre eso, vamos a hacer una actividad sobre eso para poner bien las bases de lo que es ese servicio. Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva y los invito a aprender algo nuevo para que los va a sacar de su sitio de confort. Porque eso es lo que ocurre cuando te metes en este mundo de la subjetividad. Hay cambios en ti y las cosas se ven de diferentes formas, ¿no? Son muy abstractas, así como la imagen que está ahí de la persona que está dibujando un edificio que es bastante curvo y lo ve plano, y quizás hay alguien que lo ve plano y lo dibuja curvo. Entonces en esta actividad vas a obtener algunas herramientas que te van a ayudar, algunos trucos que te van a ayudar a reflexionar de lo que necesitas para hacer esa transición, que quizás habrá personas aquí de diferentes grupos etarios y que quizás dicen, bueno, yo ya he vivido mucho, pero hay nuevos, no son cosas nuevas, sino algunas cuestiones que que no las hemos aprendido porque no es parte de nuestro ADN como profesional, y que hoy vamos a hablar un poco sobre ellas, sobre lo que es la fenomenología y cómo eso afecta directamente en la salud, no solamente de los pacientes, sino de la población en general. ¿Qué es la experiencia subjetiva con la medicación? La experiencia subjetiva con la medicación es un concepto que no solamente requiere neuronas o razonamiento, sino que también requiere entender la subjetividad del paciente. Y la experiencia subjetiva con la medicación nace gracias al grupo de investigación de Robert C. Paul, Linda Strand y Peter Morley, que lo voy a decir hasta el cansancio porque ellos son los fundadores y los creadores de todos estos términos que estamos hablando el día de hoy. Y es un término que nace como piedra angular del proceso de cuidado del pharmaceutical care. Porque cuando ellos hacen el primer libro de la atención farmacéutica, que si los que no vieron la actividad de Marta Milena la semana pasada está en YouTube, ella habló muy bien de todo el recorrido de cómo fue la creación y la construcción de la atención farmacéutica en el mundo. Y cuando ellos hablan de la experiencia subjetiva con la medicación, ya en el 2010 se adentran a una experiencia subjetiva con la medicación mucho más estructurada, con mucha investigación gracias a Jelena Ramacho de Brasil y a Sarah Schoenmaker de Estados Unidos, donde expandieron el tema de la experiencia subjetiva con la medicación. Y la experiencia subjetiva con la medicación se define como algo más allá que un concepto clínico, ¿no? Es un concepto psicosocial y se define como la suma de los eventos en el paciente durante toda su vida y que involucran los medicamentos. Y no solamente es una definición que aplica para
el paciente cuando se administra los medicamentos, sino que durante toda su vida va acumulando experiencias y eventos que se convierten en parte de su realidad con la medicación. Es como el hecho de que cuando tú estás niño te colocan medicamentos y tú aprendes a administrarte medicamentos, porque es lo que te enseñan, ¿no? Y tú quedas con eso de que tú consumes medicamentos y ahí vas iniciando tu experiencia subjetiva con la medicación, ahí vas creando conceptos de la experiencia, no solamente con los medicamentos, sino todos esos productos que te puedes administrar. Y esta experiencia es muy personal de cada paciente. No hay una experiencia que no es un patrón, no puede existir una fórmula con la experiencia subjetiva con la medicación. Y es mucho más allá de comprender una fórmula, porque es una individualidad. ¿Y qué comprende? Comprende las creencias, los miedos, las preferencias, las dudas que tienen los pacientes y que cuando se unen todos estos elementos pueden impactar directamente en la toma de decisiones de ese paciente. Y es algo que ocurre constantemente. No podemos decir que estos aspectos no afectan directamente la toma de decisiones en la medicación, en cuanto a la medicación del paciente, porque es mentira. Te puedo decir ejemplos míos. Yo cuando estaba pequeño y me dolía el estómago, mi mamá me daba metronidazol, porque ella me decía que eso era para el dolor de barriga. Y cuando yo llegué a un proceso más grande, que no había estudiado nada de esto, yo pensaba que eso era así y yo consumía metronidazol. Y yo recuerdo que mi hermana me daba metronidazol de adolescente, porque yo le decía, me duele la barriga y me daba metronidazol. Y eso es parte de lo que va construyéndose en tu subconsciente para tú después empezar a asumir cuestiones que no están bien o que están bien, porque pueden ser correctas o incorrectas, con la toma de tus medicamentos. Entonces, más adelante vamos a ver una serie de ejemplos que nos van a incorporar dentro del contexto de la experiencia subjetiva con la medicación. Y espero que estén muy atentos porque aparecen cosas obvias, pero realmente nosotros no las concientizamos cuando estamos con el paciente ni cuando estamos en el entorno de salud. Y no solamente nosotros, porque esto no es un concepto del farmacéutico, esto es algo que es muy amplio. Esto aplica a todos los profesionales de la salud porque todos tenemos que ver con la medicación de los pacientes. Entonces, para entender la experiencia subjetiva con la medicación, tenemos que comprender distintos elementos que hay que tomar en consideración para poder clasificarla y poder tener como que un enfoque de las distintas necesidades que pueden aparecer en un paciente, porque a partir de esas necesidades yo voy a crear estrategias para satisfacer necesidades farmacoterapéuticas. Y de acuerdo a lo que el paciente me describa o me narre, yo puedo tomar acciones de una forma diferente a la que puedo tomar con otro paciente. Entonces, cuando tú evalúas un paciente, y de hecho cuando tú estás evaluando al paciente, hay no es un cuestionario, son preguntas que tú no las preguntas, sino que tú las respondes a medida que vas entrevistando al paciente. Cuando estás en ese proceso de escucha activa, el paciente te va a responder las preguntas y tú tienes que tratar de documentarlas para ver de qué forma vas a abordar esas necesidades subjetivas en el plan de cuidado que tú estableces con ese paciente. Y es muy importante tener esa mirada puesta en escuchar al paciente, porque es a partir de ahí donde voy a crear estrategias que realmente lo tomen en cuenta dentro del proceso de cuidado y que sea participante activo en la toma de decisiones. Porque si no lo hacemos en el proceso, en estableciendo el plan de cuidados y negociando el plan de cuidados, él va a tomar decisiones una vez que él salga del espacio que está, donde estás con el paciente, o bien sea presencial o online, y toma decisiones porque el paciente es un tomador de decisiones, y los individuos somos tomadores de decisiones. Los que estamos conectados aquí podemos hablar de eso. Nosotros hemos sido pacientes, nosotros hemos consumido medicamentos, nosotros hemos sido los que decidimos cuándo no tomamos más el medicamento, cuándo no los tomamos.
Y bueno, hablando de temas de adherencia, que no solamente la experiencia subjetiva tiene que ver con esto, hoy justamente estaba viendo una estadística que más del 60% de la población no cumple sus tratamientos de la forma adecuada en un estudio que se hizo en Estados Unidos. Entonces, tomando en consideración las distintas clasificaciones que se pueden ver para comprender más la experiencia subjetiva con la medicación, hay pacientes que tienen una actitud general a no consumir los medicamentos. Y mucha de su narrativa es, no me quiero tomar los medicamentos. Y es ahí cuando yo al detectar este tipo de comentarios, que lo van a decir con distintas palabras, ¿no? Esto yo lo estoy parafraseando como un ejemplo. Si no me quiero tomar los medicamentos, ¿cómo hago yo para clasificar esa estrategia con los medicamentos? Ya, un momento, espérense un momentico ahí que tengo por aquí llorando. Ya va un momentico. Ok, tengo problemas técnicos, pero ya volví. Bueno, lo cierto es que cuando el paciente tiene actitud a no aversión a tomarse los medicamentos y dice no me quiero tomar los medicamentos, yo tengo que documentar esa información porque a partir de ello tengo que crear estrategias para entender por qué no se quiere tomar los medicamentos y adicional a eso, ¿cómo hago para que se los tome, no? Claro, obviamente, una vez que yo evalúo si el medicamento está indicado, es efectivo, es seguro y realmente cumple con todos los estándares para que sea usado clínicamente y el paciente no quiere consumir el medicamento, yo tengo que ver cómo yo creo esa estrategia para poder resolver esa aversión que tiene al consumo del medicamento, porque puede ser que el paciente no se quiera consumir el medicamento porque no le gustan los medicamentos, porque no tiene dinero para consumir los medicamentos, porque no tiene ganas de consumir medicamentos, porque él tiene un rechazo con los medicamentos. Y es a partir de ahí donde yo tengo que ver cómo puedo dejar de buscar la forma de que él se quite esa imagen negativa de los medicamentos. Hay pacientes que no comprenden su medicación y que quieren entenderla y que muchas veces por no entenderla dicen que prefieren consumir productos naturales en vez de consumir medicamentos, porque tienen ese concepto de toda la vida, porque se sienten más seguros. Y de esa forma pueden tomar decisiones que impacten de forma negativa en su salud o que impacten de forma positiva, porque tú no puedes prejuzgar al paciente, tú no lo puedes enjuiciar porque te diga que no se quiere tomar los medicamentos. No sé cuántos de aquí han ido a un médico, pero hay muchos médicos que cuando bueno, no vamos a decir médico, vamos a decirlo, ¿no? Pero hay médicos que te dicen, te tienes que consumir los medicamentos porque si no te vas a morir, a pesar de que ellos dicen que tienen un concepto empático de su servicio. Y realmente la idea es ponerlo en práctica, porque así como nosotros somos analfabetos en este tipo de términos, todos los profesionales lo son porque la subjetividad no está dentro de la estructura de abordaje de los pacientes. Yo estaba viendo hoy en un grupo que estoy de bastantes profesionales de la salud y hablaban mucho de temas de epidemiología, tuberculosis y todo esto, y yo mando el flyer de esto que estamos haciendo hoy y hay unos que me comentaron como que ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué es esto? Porque no es algo que a ellos les importe, porque el concepto biomédico de la salud, que hoy en día ha fracasado y ha fracasado fuertemente, no se ha tomado en consideración el contexto subjetivo de los pacientes. Y eso es algo que hay que estudiar y analizar qué está pasando. Entonces, además de esto, tengo que entender qué quiere el paciente y sus expectativas. Hay muchos pacientes que dicen cuando se toma un medicamento, quiero curarme. Un paciente, ponte tú, con cáncer, dice me quiero curar. Puede ser una expectativa que después genere una frustración. Hay otros que dicen no quiero más dolor. Y yo como profesional tengo que entender
que tengo que buscar la mejor opción terapéutica, ¿no? Para no quitarle el beneficio al medicamento, porque a veces por una dosis baja el paciente no se cura, por una dosis baja no se le quita el dolor, no palea algún síntoma. Entonces, de esta forma hay que interiorizar cuál es la mejor forma para abordar este tipo de expectativas, porque estas expectativas te pueden generar un rechazo al tratamiento que quizás ni siquiera es porque el paciente no iba a tomar los medicamentos o no quería, sino porque, bueno, el medicamento no me hizo nada, yo prefiero no tomarme nada. O cómo hago para acostumbrarme a tomarme ese medicamento si realmente tengo dolor. Y si no mejora el dolor, entonces ¿para qué me tomo este medicamento? Hay otros aspectos que también hay que tomar en consideración, que son las preocupaciones del paciente. Hay pacientes que dicen los medicamentos me pueden producir daño. Mi abuelo se administraba insulina y quedó ciego por el uso de la insulina. Mi papá consumía ibuprofeno y tuvo una gastritis. Asocian mucho la preocupación con las reacciones adversas y los miedos a las reacciones adversas que puedan tener los pacientes. Y esto hay que tomarlo en consideración, porque una preocupación se convierte en un problema de salud si no se maneja. Entonces, esto es parte de la experiencia subjetiva con la medicación. Hay que comprender las motivaciones religiosas, culturales y éticas que tiene el uso de un tratamiento, porque de repente alguien dice, no quiero consumir un medicamento porque soy vegetariano, porque no tengo ganas de consumir medicamentos, porque mis motivaciones religiosas me dicen que no puedo consumir un medicamento, porque yo creo en los poderes sobrenaturales. Y de esta forma yo tengo que ver cómo yo puedo impactar en ese tipo de situaciones y crear estrategias para ver cómo busco darle la vuelta. Y que es complejo porque no hay una fórmula y no todo el tiempo las personas reaccionan a tu propuesta como tú lo piensas, porque tú dices, bueno, tengo que plantearme una narrativa para poder negociar, para poder empoderar, para poder beneficiar al paciente, pero no todo el tiempo hay un patrón. Hay personas que realmente no les interesa que tú le muestres este tipo de situaciones y es difícil crear una relación terapéutica, de lo que vamos a hablar más adelante. Además de esto, hay pacientes que tienen conductas, que tienen alteraciones en su conducta para tomar su medicación, que olvidan tomar los medicamentos porque no recuerdan, porque no les importa, porque les parece incómodo, porque se duermen tarde, porque los niños lo hacen olvidar el uso de los tratamientos. Y todo este tipo de situaciones pueden impactar directamente en la adherencia al tratamiento. ¿Cómo hago para entender la experiencia subjetiva con la medicación? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Bueno, para llevarlo a la práctica tengo que tener un parámetro, por lo menos en el área de clínica, tengo que tener un parámetro para poder medir. Para poder documentar la experiencia subjetiva con la medicación, tengo que saber qué preguntas tengo que responder. Y estas preguntas son 5 preguntas que ya están estructuradas, que son generales para todos los tipos de patologías, todos los tipos de medicamentos, es para los individuos. Y cuando tú estás con un paciente en el Pharmacotherapy Workup, hay un apartado, cuando lo hacen físico, que te pregunta qué actitud general toma el paciente frente a la medicación, porque a partir de la actitud puedes saber si no se lo quiere tomar, si quiere saber más del medicamento, si tiene miedos, si piensa que el medicamento lo va a asesinar, que el medicamento lo va a curar. Y realmente tú tienes que ver si realmente lo puede curar, si lo va a mejorar, si lo va a estabilizar, si lo va a empeorar. Y tienes que ver si tienes que abordarlo en el plan de cuidado o cómo lo vas a abordar en el plan de cuidado, porque el tema es que la clínica es muy sui generis. O sea, tú ves una guía clínica y aparecen todos los estándares y todos los manejos del tratamiento. Yo les puedo decir a ustedes que cuando yo hago las charlas del grupo FPT, yo no estoy, o sea, yo la estructuro según las guías y la analizo y la aplico. Y no es tan complejo estudiar la parte clínica en comparación con la parte subjetiva. La parte subjetiva es muy individual, es muy cambiante, porque no es algo lineal. Hoy el paciente dice que sí quiere y mañana dice que no. Un día dice que le cae mal el medicamento, otro dice que le cae bien.
A veces el medicamento tiene un enfoque tan fuerte como, por ejemplo, un paciente que diga que cada vez que se toma el antirretroviral se recuerda que su esposa fue la que le pegó el VIH, lo contagió de VIH, perdón. Entonces hay muchas cosas que son difíciles de consolidar porque son muy variables. Pues, por ejemplo, un paciente que está en remisión con un cáncer y después vuelve a recaer, entonces cambia la forma de ver los medicamentos. Quizás en el primer encuentro tiene mucha esperanza, mucha actitud, mucha fe, que se convierte en componentes religiosos, pero después tiene mucho rechazo y negación a que no quiero tratamiento porque ya no me siento bien, porque no cumplieron lo que yo esperaba, porque yo había vuelto a mi vida, pero ahora no voy a volver como antes, porque me van a amputar las piernas, porque tengo un pie diabético, ¿para qué me voy a consumir nuevamente los medicamentos si yo fracasé? Entonces todas estas actitudes hay que documentarlas. También hay que documentar qué entiende el paciente sobre su medicación, cómo la comprende, cómo la entiende, y no lo que tú piensas, sino lo que él te dice. De hecho, cuando tú estás con el paciente evaluando su medicación, tú vas a documentar lo que él te dice, no lo que está en la historia médica, en los recibos, en los informes, es lo que él te dice. Porque es a partir de ahí que tú puedes entender qué es lo que piensa, qué es lo que entiende, si realmente le entiende qué es la hipertensión. A veces tú tienes pacientes que tienen 30, 40 años, 20 años, 30 años con hipertensión, y los pacientes no saben qué es la presión arterial, no saben para qué es losartán, no saben cuáles son las reacciones al losartán, no saben identificarse, no se saben autocuidar, no saben ni siquiera cuáles son los medicamentos, los tratamientos, los alimentos que le hacen daño. Y eso es un fracaso del sistema. Porque si tú no le preguntas al paciente, ¿qué sabes tú de tu enfermedad? ¿Cómo puedes manejarla? ¿Cómo entiendes tu medicación? ¿Cómo entiendes cómo sientes los medicamentos? Entonces, ¿de qué forma yo puedo concientizar los tratamientos? Entonces, ¿qué es lo que el paciente quiere y espera de su medicación? Esto es muy importante porque puedes ver las expectativas que quiere, si quiere curarse, si quiere empeorarse, si quiere mejorarse, si tiene alguna percepción negativa de su medicamento o que algún familiar, vecino, cuidador le haya dicho algo malo del medicamento y él piensa que le va a pasar eso también. Porque cuando tienes un paciente cercano te dice, bueno, yo me siento, te enseñan todo lo que ellos han vivido y entonces tú te extrapolas a eso y piensas que te va a pasar lo mismo, pero todo el mundo es individual. También hay preguntas como si existe alguna motivación cultural, religiosa o ética que influencie el paciente con su medicación y qué conducta tiene el paciente con su medicación, cómo es su comportamiento con su medicación. Si piensa que es útil, si piensa que es inútil, si piensa que es algo obligado, si piensa que es algo que lo hace porque le parece que lo hace en automático o realmente piensa que le gustan. Hay gente que no le gusta, pero se lo toman obligado y cuando están solos no se lo toman. Y entonces eso se convierte en un paciente que no adhiere y posiblemente entre en emergencia. O realmente el medicamento lo necesita, o hay otras estrategias que pueden ser distintas a la medicación que quizás no se las ofrecieron y eso sea lo que le hace falta para mejorar. Eso hay que evaluarlo, ¿no? Eso hay que analizarlo. Además de esto, aquí les traigo también esta diapositiva donde se ve que están los miedos, preocupaciones, dudas, desconocimiento, que son parte de las actitudes que tiene el paciente con respecto a su medicación y que se pueden convertir en un problema que se concatena, que se relaciona y que no es lineal, así como están las flechas dando vueltas, porque es como una especie de tornado. Es muy variable lo que puede pasar con los medicamentos y el paciente. Los pacientes no siempre piensan lo mismo en los medicamentos. Hay días que tienen miedo al tratamiento, hay días que no. Hay días que piensan que el medicamento es lo máximo, hay días que odian el medicamento. Y eso es parte de lo que hay que concientizar, porque hay que entender que es una comunicación bidireccional. Quizás lo que el paciente entiende es lo correcto y yo aprendo de él, porque el paciente es un profesor, el paciente es el que te enseña. Tú no puedes saber lo que el paciente entiende. O sea, nosotros como personas, por ejemplo, entre comillas, sanas, no tenemos la misma percepción que una persona de 60 años con una patología que tiene 10 años. O sea, tú no te puedes
creer que tienes las respuestas si tú no eres paciente. Por eso es que de alguna forma los proveedores de alguna edad tienen como más concepto porque te han tenido más encuentros con las enfermedades. Y mientras más encuentros tienes con las enfermedades, más comprende lo que vive el paciente. Entonces estas emociones cambian durante toda la vida y cuando se refiere a la medicación son estructurales para desarrollar estrategias que satisfagan necesidades en los pacientes. La experiencia subjetiva con la medicación es la piedra angular del servicio de gestión integral de la farmacoterapia. Es la piedra angular para poder tener impactos positivos. ¿Por qué? Porque las estadísticas lo dicen, las tasas de mortalidad hoy en día son generadas por complicaciones, las más altas tasas de mortalidad son generadas por complicaciones ocasionadas por enfermedades crónicas. En Venezuela, la última data que sacaron del Johns Hopkins, aparece que las enfermedades crónicas son las principales causantes de muerte de las enfermedades en pacientes en la población. Y si nos vamos a las estadísticas mundiales, también ocurre así. Y no vamos a decir que es por tema que no hay medicamentos, por dinero, porque hay países del primer mundo que tienen problemas con sus resultados en salud y no es porque tienen escasez o porque tienen dificultad monetaria. Y esta gente, si por Strang y Morley, se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta que tenían que documentar la experiencia subjetiva con la medicación, porque de esta forma puedes crear estrategias genuinas para cada paciente y que puedes estar pendiente del paciente durante toda su vida, y puedes estar con él durante el momento que él lo quiera. Marixa Díaz, levanta la mano. Y Marixa, puedes hablar. Estoy aquí. Hola, buenas noches con todos. Aprovecha a tomar Solamente para reforzar lo que tú estás diciendo y estaba justamente yo haciendo una investigación. ¿Me escuchan bien? Ya va, Marixa, que no te estaba escuchando porque tenía el micrófono. Ahora sí. Ok, muy buenas noches con todos. Y solamente para reforzar ese pequeñito trozo que dijiste allí de las enfermedades crónicas no transmisibles, justamente estaba yo haciendo una investigación hace poco y la gran mayoría, o sea, las estadísticas apuntan a que la gran mayoría de las muertes en América Latina son justamente por enfermedades crónicas no transmisibles. Y hoy día, en la gran mayoría de los países, se está haciendo la promoción de salud con enfoque en todas aquellas enfermedades crónicas no transmisibles. Sí, eso, como tú dices, es una estadística que la OMS la tiene ahí desde hace mucho tiempo, no es algo actual. De hecho, cuando empezaron con hablar de la atención farmacéutica que aparece por ahí en el Tratado de Tokio, hablaron de la atención farmacéutica como una práctica profesional donde el paciente farmacéutico tiene que estar atento a los pacientes y lo enfocaron mucho en la farmacia comunitaria y todo esto. Y lo hicieron por ese hecho, pues porque los medicamentos, a pesar de tener las mejores tecnologías farmacéuticas, las mejores tecnologías sanitarias, hoy en día tenemos todavía fracasos bastante sustanciales en cuanto a lo que son las enfermedades crónicas, ¿no? Que obviamente es evidente que, bueno, el fallecimiento es algo natural, pero con toda la tecnología sanitaria que existe, todavía el fracaso, a veces, en muchos pacientes la longevidad no llega al nivel que es, ¿no? Y sí hay muchos programas, por lo menos ahorita la OMS diseñó un programa que es el programa del decenio antes de que empezara la pandemia 2019, que es para promover el envejecimiento saludable. Es un programa bien bonito, hablan de todos los procesos que hay que llevar para poder obtener un envejecimiento saludable. Hay bastantes proyectos para hacer cribado o triaje, hacer un programa de cribado a nivel de los países de América, que es un proyecto que hizo la OPS, para hacer un proyecto de triaje donde hagan una evaluación de las enfermedades más prevalentes, hacer un centro de triaje a nivel nacional, invertir mucho dinero en las evaluaciones iniciales, bien sean los screening de Gold Standard, y además de esto los exámenes, todos los screenings, y a partir de ahí, y esto lo vamos a hablar hoy, medicalizar a la sociedad, ojo,
Puede ser que sí sea correcto y en unos casos no. Y a partir de ahí, invertir dinero en medicamentos para aumentar el ingreso, el gasto en medicamentos y reducir el gasto en el cribado, porque el cribado es más costoso que los medicamentos. Y a partir de ahí reducir el gasto sanitario por el impacto en la atención terciaria. Eso es un proyecto de la OMS. De hecho, estaba en los objetivos del milenio, no lo pudieron cumplir por la heterogeneidad que hay a nivel mundial, bueno, en Latinoamérica. Hay mucha heterogeneidad de manejo de los sistemas sanitarios. Hay muchos proyectos pues, de promoción en salud, de prevención de enfermedades, de atención primaria, todo esto. Y bueno, hay mucha diferencia, ¿no? A nivel del mundo en lo que es el manejo de los pacientes. Por lo menos España, a pesar de que tienen una salud pública bastante buena, tiene hay muchas complicaciones en los pacientes por este mismo hecho de que la subjetividad no es tomada en consideración. Y esto es algo que tenemos que tratar de pensar hoy, de sedimentar. Y de hecho, parte de lo que les he comentado, de Manuel Machuca, de Lindestran, ellos han sido asesores de la OMS y la OMS no los escuchó. De hecho, Manuel hubo una época que fue parte de la Liga de Hipertensión Arterial y él trató de implementar esto que estamos hablando y no se hizo. Y el hecho es que si no tomas en consideración estos aspectos, estas emociones que tienen los individuos, tú puedes hacer tú puedes hacer todos los despistas del mundo, medir la presión arterial a todos los pacientes, entregar los medicamentos, a mejorar el acceso a los medicamentos, hacer los exámenes de laboratorio, todos los screenings del mundo. Pero el paciente, además de eso, necesita un abordaje psicosocial. Y ese abordaje psicosocial no es solamente la palabra, porque la palabra per se es muy bonita, ¿no? Biopsicosocial, pero lo que está dentro del contexto biopsicosocial es esto que estamos hablando hoy, o sea, cómo yo operativizo esa palabra, ¿no? Cómo yo la convierto en un hecho. Y el hecho es que si yo estoy con el paciente, la escucha activa y la empatía no solamente es una palabra, es que tengo que documentar lo que el paciente me está diciendo, es que me tengo que sorprender como un niño cada vez que tengo el paciente, es que tengo que entender que el paciente tiene motivaciones distintas a las mías y que tiene intereses distintos a los míos. Es que tengo que comprender que la prioridad es la que él quiere, porque él es el dueño de su vida, no soy yo el dueño de su vida. Y a partir de ahí crear esa relación terapéutica de la que vamos a hablar a continuación, para poder establecer una alianza estratégica con el paciente y que este paciente se convierta en un cuidador activo y yo en un acompañante de ese cuidador. Porque ustedes lo saben, un paciente, los que tienen padres, los padres deben tener alguna patología porque normalmente es algo que ocurre. Y ellos toman decisiones, ellos hacen cosas porque es la realidad. O sea, tú tomas decisiones cuando tú vas a estudiar una profesión, tú lo haces porque tú quieres decidir, nadie te dice que hagas eso, tú decides. Y para esto necesitas un acompañamiento, mientras más acompañamiento tengas, no para que te juzgue ni para que te ordene, sino para que te amplíe el conocimiento y te cree abordajes de acuerdo a lo que tú necesitas. Eso se convierte en una información para que después tú la asumas como tuya y te empoderes de ella. Y esto ocurre a través de una relación terapéutica, que es un término que usan los psicólogos y es muy útil. De hecho, los psicólogos dicen que la relación terapéutica es lo que sana al paciente. Y esta relación terapéutica para el ejercicio de la gestión integral de la farmacoterapia y para interiorizar todo este tema de la experiencia subjetiva con la medicación, se define como una alianza no paternalista entre el proveedor y el paciente, formada con el propósito de optimizar la experiencia subjetiva con la medicación. La relación terapéutica es algo muy individual, porque hay distintas personas, ¿no? A veces, para establecer una relación terapéutica, el paciente lo que quiere es que tú seas muy técnico. Y a veces hay personas que lo que necesitan es que el profesional lo escuche y a partir de ahí comprenda que es importante para él. O incluso llamar al paciente se convierte en un punto a favor para el profesional.
escribirle, recordarlo. Yo siempre utilizo la palabra recordar, recordar y recordar. Recordar al paciente que yo estoy ahí, recordar al paciente que él es muy importante para mí y recordar al paciente que yo voy a hacer lo mejor por él. Y esta relación terapéutica debe ser no paternalista, y eso es muy importante porque no podemos infantilizar a la sociedad. Y eso ha ocurrido. Hemos infantilizado a la sociedad y los hemos hecho creer que nosotros tenemos que estar encima de ellos para que ellos puedan ser activos en el proceso de cuidado. Y por lo menos en Venezuela, ni siquiera la infantilización, lo que ha ocurrido es un abandono, porque el sistema está tan fracturado y las personas tenemos tantas necesidades que no tenemos tiempo para ni siquiera para infantilizar al paciente. Y la idea no es ser paternalista, no es ser aquella persona que te va a decir qué va a hacer y cómo lo vas a hacer. Es darte el abanico de opciones para que tú puedas resolver tus problemas de salud y tú seas participante activo en ese proceso, en el proceso logístico, en el proceso de la toma de los medicamentos, en el proceso del cuidado. Porque si tú le preguntas a un paciente, si te dice yo no me quiero consumir 5 medicamentos y le siguen mandando los 5 medicamentos, el paciente va a llegar un momento que no va a cumplir ninguno de los medicamentos y después se va a convertir en un problema peor la necesidad que tenga. Entonces, si no le ofrezco cambio de estilo de vida, si no le ofrezco opciones distintas para que no se medicalice y no convierta los medicamentos en un exceso, si no uso los medicamentos más indicados, efectivos, seguros y convenientes. Entonces yo tengo que comprender que la relación terapéutica está ahí para crear ese nexo y poder decodificar las necesidades del paciente para poder transmitirle a partir de su experiencia subjetiva qué es lo que necesita para mejorar su salud. Y esto es la relación terapéutica y tiene acciones muy interesantes para poder activarla y resolver de alguna forma esa maraña, esa telaraña que es la experiencia subjetiva con la medicación. Entonces, hay que sentarse y tener autorreflexión. De hecho, hay algunos autores como Yanine Ramacho, que es genial en la experiencia subjetiva con la medicación, y ella habla de que cuando tú estás con un paciente, tú tienes que documentar. Yo realmente tomé en cuenta lo que el paciente me dijo. Yo antepuse mis necesidades a las del paciente. Realmente escuché al paciente. Aplicar eso para ti como profesional que evalúa pacientes, que monitoriza pacientes y que el que esté con pacientes, ¿no? Porque cuando te empiezas a hacer esas preguntas y las respondes, te vas a dar cuenta que si no lo haces bien, tu cuerpo, tu psique, tu mente te va a llevar a mejorar eso. Y hay características para nosotros mismos y hay conductas que tenemos que asumir para aplicarlas en el momento de generar estrategias y que esas conductas son las que mostrarán realmente si nosotros mismos estamos aplicando los valores que necesitamos. Entonces, el tema de cómo accionar la relación terapéutica es muy dependiente de la bioética, de la ética y la bioética, y es algo muy de valores. Entonces, si nosotros realmente no comprendemos cuáles son no tenemos una ética profesional, esto no va a llegar a ningún lado, porque realmente tienes que tener intrínseco la ética y no solamente aprendértela, porque de repente muchos de nosotros vimos algún tipo de ética y nos las aprendimos para pasar alguna materia, o nos las aprendimos y ya, pero realmente no llegamos al punto de aplicarla. Y una de las características fundamentales es ser honesto, auténtico y estar abierto a aprender. Ser honesto puede ser hasta el punto de decir, eso no me lo sé, señor Pedro, yo me lo voy a estudiar por usted. Ser auténtico es buscarle la individualidad a cada paciente. Yo no puedo tratarlos a todos de la misma forma. Hay pacientes que son muy formales, otros muy informales. Y estar abierto a aprender de ese individuo, porque el paciente es el profesor. Y al momento de yo accionar ese tipo de valor en el paciente, ¿cómo lo voy a manifestar? Poniendo las necesidades del paciente primero. Si yo realmente soy honesto y estoy abierto a aprender, yo tengo que poner sus necesidades primero. Por ejemplo, yo recuerdo un paciente que yo tuve que él tenía la glicemia en 400.
Era un paciente que estaba huérfano de hijos, ¿no? En la diáspora, ¿no? Que pasa mucho en Venezuela. Y él vivía solo. Y cuando él llegó a mí, fue porque yo le medí la glicemia en una actividad, una jornada, y la tenía en 400. Estaba de emergencia. No tenía dinero, no tenía recursos, no tenía capacidad. Y él decía, bueno, yo no tengo nada. Yo tengo que irme. Yo recuerdo que él me dijo, yo tengo que irme de aquí hasta el banco a buscar un efectivo, porque no tengo efectivo, y voy a buscar un efectivo, que el efectivo que dan aquí es poco. En Venezuela, para Joaquín e Indira que están conectados, en los cajeros dan poco efectivo, pero los abuelitos normalmente no tienen cómo obtener efectivo, porque realmente los principales huérfanos de la sociedad aquí en Venezuela son los viejitos, ¿no? Los abuelitos. Y yo le dije, no, si usted se va caminando, capaz no llega, ¿no? Yo le di el dinero. Yo le dije, tome el dinero y váyase a su casa. Y entonces yo hablé con él y fue el día siguiente y me dijo, yo hablé con él, lo abordé, le ofrecí el servicio y me enteré de muchas cosas, pues entre otras cosas que bueno, que tenía problemas, pues más allá del tema clínico, que era bastante fuerte, y lo apoyé, conseguí recursos. Y una de las cosas que yo recuerdo en él es que él me decía, yo necesito que me ayude porque me duele un oído. Y el oído me molesta y yo necesito que me apoye. Yo le conseguí una cita con un otorrinolaringólogo y le prescribieron unos tratamientos. Y a él no le preocupaba la glicemia en 400. A él le preocupaba la otitis. Y de hecho consiguió dinero para comprarse los medicamentos para la otitis, pero no quería comprar los medicamentos para la glicemia. Y en ese proceso yo no podía juzgarlo, ¿no? Porque realmente su prioridad, y eso es algo muy fuerte, porque tú dices, oh, la prioridad es la glicemia, pero es que realmente para él no era la prioridad. Y de hecho él falleció. Y falleció de una manera muy fuerte porque él que estaba solo en su casa. Yo recuerdo que yo me enteré como al mes y fue trágico porque de verdad que lo habíamos ayudado. Pero bueno, además de esto tenemos que tener empatía y necesidad en las necesidades del paciente, ser empático y ofrecer recursos viendo al paciente como una persona, ¿no? Más allá del tema clínico y de los órganos, ofrecer recursos viendo al paciente como una persona, un individuo, un ser vivo, un ser que piensa, un ser que siente, un ser que tiene emociones. Entender al paciente y manifestarlo con respeto mutuo y con veracidad, que es un principio bioético bastante perdido. Decir la verdad es la clave para afianzar la relación terapéutica porque el paciente tiene que saber la verdad, es su cuerpo. No puedes ocultarle la verdad y respetarlo por lo que sea que él quiera hacer. Y siempre dejar la ventana abierta. Yo te voy a ayudar hasta que tú decidas lo contrario. Ese es un buen diálogo para los pacientes. Hay que ser competentes y demostrar que podemos ser colaborativos y cooperadores. Que no vamos a estar con ellos para asignarles tareas que ellos no quieran hacer, sino buscarle estrategias para que ellos realmente puedan ser participantes activos. Asegurarnos de que nuestras intervenciones sean muy profesionales y muy técnicas, porque es nuestra principal responsabilidad. Y es parte de la responsabilidad de los problemas de la farmacoterapia. Prevenir, resolver, prevenir, resolver problemas relacionados con los medicamentos. Y esto lo podemos transmitir a través del concepto del care o el caring, que en español la traducción está mala porque siempre lo traducen como atención. Y es cuidado, cuidado en todo su esplendor, tomando en consideración al paciente a través de una práctica centrada en el paciente. Y para iniciar la construcción de la relación terapéutica a través de decisiones recomendadas, debemos construirla a partir de la confidencialidad, que es un principio bioético también, dándole el soporte al paciente de un apoyo ofrecido a través de una prestación de servicio no solamente desde el punto físico, sino desde el punto de vista emocional
y tomar en consideración todas las emociones que transmite el paciente para a partir de ahí poder crear planes de cuidado realmente acordes con el paciente. Entonces hasta aquí hablamos de la experiencia subjetiva con la medicación. Voy a tomar un poco de agua. Que es parte de los procesos de la forma en cómo cuidar al paciente, tomándolo en consideración dentro del proceso de cuidado. Pero además de esto, últimamente, en estos últimos 2 años, 3 años, han aparecido nuevas cosas, ¿no? Que ya esto es más español, lo ha investigado mucho Marta Milena Silva, que fue la farmacéutica que estuvo el otro día con nosotros, ya está en Holanda, que ella tiene una maestría en antropología. Y yo la escuché del 2020 hablando de esto y dije, bueno, me parece interesante porque no todo está escrito, ¿no? Y siguen apareciendo nuevas cosas. Y ella empezó a utilizar la fenomenología, que es una parte de la ciencia antropológica, que ayuda a estudiar la conciencia y estudia las estructuras de la experiencia subjetiva. Y es una forma interesante de incorporar respuestas para algunas cosas que todavía no tenían respuesta dentro de los procesos de cuidado centrados en los pacientes. Entonces aparecen términos como la patologización y la medicalización. Que bueno, yo tengo bastante tiempo hablando de esto, pero es que es tan abstracto y además que pareciera que juzga a la sociedad. Porque es un poco conspiranoico, ¿no? De hecho, esos conceptos antropológicos son un poco conspiranoicos, pero cuando lo pones en una balanza y lo equilibras, te das cuenta de que es totalmente genuino y especialmente en la pandemia. Y no solamente eso, sino que la medicalización ocurre y lo vemos en el día a día. ¿Qué es la medicalización? Es un proceso social que pretende convertir situaciones que han sido siempre normales en cuadros patológicos y resolverlo mediante medicamentos y medicalizar. Situaciones que no son médicas, sino sociales, profesionales o de las relaciones interpersonales. Aquí podemos citar N cantidad de ejemplos. Y le puedo decir el mío y lo traigo a colación hoy. Yo estoy con mi hijo, estoy solo, mi esposa se fue y yo teóricamente debería estar deprimido. Pero mi palabra no es que estoy deprimido, es que estoy triste, porque es mi emoción. Y yo tengo que reconocer esa emoción. Pero en la sociedad, este tipo de cuadros se convierten en patología y te colocan medicamentos. Y para las enfermedades que tengan que ver con el manejo de las emociones, enfermedades emocionales, se convierten en uso de psicofármacos. Se convierten en uso de psicofármacos para la sociedad. Mujeres que han sido enjauladas por el sistema, no es por el entorno, el sistema, donde las han dejado en sus casas con sus hijos, cuidándolos mientras el esposo sale y que incluso les es infiel, y las convierten en patologizadas, las medicalizan. Es muy fuerte eso, ¿no? O una mamá que le da vitaminas a un niño porque está desnutrido y piensa que con las vitaminas le va a mejorar el peso. O una mamá que le da desparasitantes al niño porque no tiene agua en su casa y entonces para que no le dé parásito le da el desparasitante, si nos vamos a lo agudo. Entonces medicalizar es un proceso que ocurre por los sistemas. Es una deuda que tienen los sistemas de gobierno para la sociedad. Y la primera vez que yo escuché esto me sentí como que yo era un conspirador, ¿no? O un cómplice. Porque realmente es así. Entonces, cuando la sociedad recibe patologías que no son realmente patologías, es cuando viene la medicalización. Y es ahí donde la gestión integral de la farmacoterapia y todo este tema de la subjetividad es muy importante, porque la medicalización te da una respuesta para tú entender por qué hay tantas opiniones y por qué hay tantas experiencias, miedos y preocupaciones que vienen de atrás, que no vienen de la patología cuando eres diagnosticado, sino que vienen desde siempre. Y es porque el sistema
contribuye a que tú creas que todo es una patología. Es como el niño que dice que dame medicamento porque estoy caliente, porque cuando el papá le dice estás caliente, te da medicamento. Entonces él piensa que todo el tiempo que esté caliente es porque necesita medicamento. O los mensajes que dan a través de los medios de comunicación donde dicen tienes que consumir ivermectina para el COVID porque la ivermectina es el que te va a salvar la vida. Y ahí te están medicalizando. Porque de repente no todos los pacientes necesitaban medicamentos para el COVID, porque solamente lo necesitan algunos, pero todo el mundo cree que necesita medicamentos. Y eso es parte de la medicalización. ¿Y cuál es el verdadero enfoque? No tener conflictos de intereses, y lo escribí el otro día en el Instagram, y lo dije públicamente, porque yo lo he tenido. Pues cuando tenía la farmacia, yo decía, si no vendo, ¿de qué vivo? Pero si yo lo vendo, realmente está indicado. Y si no está indicado, ¿cómo yo voy a ser cómplice de eso? Entonces era un dilema. Yo lo he estado pensando mucho, ¿no? Y esta charla me ha hecho como que pensar mucho y espero que les transmita todo lo que estoy pensando. Porque yo he pensado como que estamos en una crisis y necesitamos dinero. Pero el farmacéutico realmente la forma de hacer dinero que tiene es vendiendo productos. Pero realmente los productos que yo vendo no están bien. Pero es que si no hago eso, ¿de qué vivo? Entonces es un conflicto muy fuerte. Porque cuando tú te consigues estas cosas, como que dices, Dios mío, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí o sigo siendo parte de los cómplices? Y le digo sinceramente que no es fácil. Yo sé que es muy fuerte. Y hace poco me escribieron un mensaje por ahí como que tú no puedes aplicar las cosas de otros países en tu país, tienes que dejar de pensar en que tu país no funciona, que tal, pero no es mi país. El tema es el mundo. El tema no es Venezuela. El Venezuela tiene un contexto, pero a nivel mundial es lo mismo, pero con diferentes problemas. Y las consecuencias son las mismas y las causas son las mismas. No es que los medicamentos sean malos, no los vamos a satanizar, porque salvan vidas. Pero realmente hay que utilizarlos cuando realmente sean correctos. Nos te conseguimos otro término como la farmaceuticalización, que somos nosotros, que es la actitud y la capacidad humana para tener oportunidades que se conviertan en intervenciones farmacéuticas. Y esto está en caliente, ni siquiera se ha investigado tanto. Porque dentro de la medicalización, nosotros los farmacéuticos farmaceuticalizamos a la sociedad, porque les damos medicamentos. Si le duele, dale un ibuprofeno. Si le duele la garganta, le doy una citromicina. Si el paciente tiene la tensión alta, le doy un captopril. Si el paciente siente que está débil, le doy un medicamento, un multivitamínico, le doy un suplemento, X. Entonces yo soy parte de ese proceso. Y la ventaja que tienen los que piensan bajo el contexto de la gestión integral de la farmacoterapia es que van a buscar medicamentos indicados, efectivos y seguros. Pero resulta que la farmaceuticalización te lleva a estimular la medicalización, para que después tú tengas pacientes que piensan que todo lo pueden resolver con fármacos o que consumen algún fármaco que le hizo daño y se convierte en una preocupación cuando necesite realmente el fármaco. Entonces estamos en un proceso donde algo que se llama actitud natural del farmacéutico, que piensa que todo lo puede resolver con medicamentos, es algo que está en todos. Y esto hay que concientizarlo, porque también hay procesos de medicamentalización, donde el médico también estimula la prescripción porque está naturalizada o normalizada. Hoy o ayer, alguien me envió algún paciente con COVID, que obviamente lo que siempre más me ha llegado con la cuestión online, ¿no? Y tenía una polimedicación bestial con un paciente asintomático, que bueno, tenía factores de riesgo, la edad, entre otras, pero todo estaba bien. Y el médico le mandó remdesivir, corticoide, antibiótico, tal.
Pero yo le dije, si necesita Remdesivir, significa que está mal. No, pero es que ya va por el día 10 y el paciente está bien. No, que tiene mucha tos. Bueno, le colocan esteroides, pero ¿por qué no le colocan un corticoide por vía inhalada? Que lo hemos visto en los webinars de corticoides. O sea, pacientes que tienen problemas corticoides locales, primera elección porque es más inocuo. Pero resulta que le colocó el corticoide, le produjo otro problema de salud y terminó haciendo un problema por una mala indicación por estimular la medicalización. Y no es porque yo quiera ser mejor que el médico o peor, pero el razonamiento científico te va a llevar a no medicalizar. Porque las guías clínicas de alguna forma están muy bien estructuradas para evitar la sobremedicalización. Y aquí nos vemos esta imagen. Existe una gran relación entre el medio ambiente y nuestra mente. Porque aquí tenemos el bebé que está mamando tetero, ¿no? Que está chupando mamila. ¿Por qué no colocan una persona amamantando? Porque la leche de fórmula obviamente es lo que más se usa. Y en Estados Unidos están súper paranoicos porque no hay leche de fórmula, pero porque no piensan en el tema de la leche materna, porque el sistema está creando una estructura para que la mujer vaya a trabajar y entonces en vez de meterla en la jaula de su casa, la mete en la jaula de su trabajo, pero olvida que el niño necesita a su madre. O los antivacunas que dicen que las vacunas no funcionan. En la infodemia genera este tema de las malas decisiones. O el niño que lo etiquetan con que es obeso o que es diabético, cuando realmente el tema va más allá. Quizás que habrá vivido los padres para no comprender lo malo, lo bueno que pueda pasar con él. Y tenemos esta imagen de una mujer que aparece enjaulada y los pájaros afuera y dicen, los pájaros nacidos fuera de la jaula creen que volar es una enfermedad. Me encanta. Me la conseguí. Pero me dio escalofrío. Porque las personas que no usan medicamentos piensan que no se pueden curar sin medicamentos, porque no creen en ellos, en su sistema inmunológico, en su estilo de vida. Porque no todos los medicamentos están indicados. Porque si un paciente tiene un asma y le colocan corticoides por vía sistémica, le colocan Montelukast, pero no le colocan inhaladores, cuando es la primera elección del manejo de asma moderada, de solamente corticoides. Y lo hacen creer que colocarse una polimedicación lo va a hacer mucho más resistente ante la enfermedad y resulta que lo están complicando con reacciones adversas y con una serie de situaciones. Entonces estás medicalizándolo para que crea que la polimedicación es normal y que después siempre sea medicalizado. Entonces la jaula es lo mismo. Cuando no estás medicalizado, piensas que no es normal. Y muchas veces pasa, y esto no lo digo yo, lo han dicho mucha gente con la que yo he hablado, que los pacientes te obligan al prescriptor a que le coloquen fármacos. Porque ellos dicen, si no me colocan nada, entonces ¿para qué vine? Y bueno, aquí tenemos un bombardeo que le van a colocar a ese joven, que es lo que ocurre con los aspectos internos y externos, donde están las dudas, creencias, medicalización, farmaceuticalización, preocupaciones, que impactan directamente en la experiencia subjetiva con la medicación y que realmente es lo que ocurre diariamente en la sociedad. Y para finalizar, gracias por su atención. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Y los que están conectados, por favor, quisiera que en estos últimos 10 minutos, si quieren, me comenten qué van a hacer a partir del día de hoy, después de haber escuchado esta charla. Que por favor estemos los que están conectados y que escucharon todo esto
me digan qué van a hacer a partir del día de hoy. ¿Qué piensan que pueden cambiar o piensan que esto es una ridiculez? Cualquiera puede decir, somos libres, ¿no? Libertad de expresión. La diversidad, que es lo que une el mundo y el entendimiento, comprender a cada quien con su diversidad es lo más importante. Pueden hablar, y esa es la idea de este grupo, ¿no? Que sea un grupo potente, que todos participen. Bueno, estoy a la expectativa, ¿no? No sé si hay gente ahí conectada o solamente están ahí y tuvieron que hacer sus labores de la noche. Hola, A Marixa me ¿me encanta porque es escuchas? muy participativa. Sí, te estoy escuchando. Ok, gracias Rafa por tu tiempo. Bueno, yo lamentablemente ahorita no estoy trabajando con atención al paciente, no estoy en una farmacia, estoy dedicada a la docencia, este, pero en mi trabajo de tesis pues tengo que hablar de la atención al paciente. Creo que es un tema bastante complejo, ¿no? Porque, este, mm, a ver, o sea, es un tema como para hacer un conversatorio, porque es cierto, uno tiene que ir desplazando ese enfoque, ya ir descartando ese enfoque biomédico y más acercarnos más a ese enfoque biopsicosocial que ha costado muchísimo. Entender al paciente porque no lo tomas e ir permeando poquito a poco a ese paciente, porque de la noche a la mañana no lo vamos a convencer de que la vacuna es buena, de que tal medicamento es excelente y de que no tienes efectos adversos, porque hay una gran masa que piensa que las farmacéuticas están para enriquecerse, que las farmacéuticas lo que quieren es tenernos a nosotros con un chip, que las farmacéuticas, bueno, o sea, tantas cosas que dicen de las farmacéuticas, sobre todo ahorita en el tema de las vacunas, ¿no? Que tienen un chip, que nos están controlando con el chip. Bueno, y uno no se da cuenta que ya hace rato que tiene un chip, porque nada más que el hecho de tener un celular inteligente, que tú no puedes andar sin el celular por todos lados y que todo lo haces con el celular, ya es un chip, ya te está manejando la vida. Entonces, eh, con esas creencias que tienen los pacientes, pues trabajar como mano zurda, como dicen, y poco a poco ir creando confianza en esa persona. Como por ejemplo, el caso de las personas que creen mucho en las plantas y en la medicina natural, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, de hecho mi tesis del posgrado fue de hacer un vademecum de productos naturales, pero sabemos nosotros los farmacéuticos que hay interacciones, hay contraindicaciones, hay interacciones con medicamentos, con alimentos y eso puede perjudicar. Entonces, de una manera bien asertiva, hablarlo con el paciente. Creo que es muy importante entenderlo, muy importante poco a poco ir empoderando al paciente en la condición que tiene y darle toda la información que él necesite para que él tenga su adherencia a la terapia farmacológica. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Marixa, por el comentario. Muy participativa. Bueno, sí, sencillamente hay que tener todo ese enfoque integral, que es lo que se logra con la gestión integral de la farmacoterapia. Yo pienso que hay que saber cuándo cambiar, ¿no? De repente hay muchos aquí que dirán, yo nunca voy a hacer eso, qué locura es esto, pero el mundo cambia y hay que tratar de participar en estos cambios. Más allá del tema de quizás buscar, ¿no? Porque realmente con el tema de los productos naturales hay un juicio de valor, ¿no? O sea, uno trata de lidiar con todas las realidades del paciente y lo que el paciente quiere. Obviamente, dentro de las responsabilidades es reducir los problemas relacionados con los medicamentos y, bueno, entender lo que el paciente quiere con el uso de productos naturales, que es uno de los ejemplos que di. Hay que tener claro que no hay que satanizar absolutamente nada. Por eso dice escucha activa, sorprendente como un niño.
porque hay que documentar absolutamente todo y a partir de ahí crear una conducta de trabajo. A veces el paciente dice, no, yo me lo voy a seguir administrando. Bueno, haga lo que usted piense, porque él es el dueño, ¿no? Si no, es preferible que te diga eso que te mienta. Pero ahí es donde vienen las estrategias. Por ejemplo, si un producto no es, tiene una interacción con otra, por ejemplo, un producto natural A más B, yo te voy a demostrar a ti con este parámetro, por ejemplo, que este medicamento no te hace efecto. Vamos a hacer una prueba, tómate el medicamento sin esto y te lo tomas con esto para que veas cómo puede cambiar el efecto, por ejemplo. ¿Sí? Porque a veces la gente te responde por la tapa de la barriga y te dice, bueno, sí, yo no me lo voy a tomar más, y es mentira. Yo atendí un caso hace poco de una señora con un cáncer de seno, de mama, metástasis. Y ella se colocó un producto que es una cosa animal, ¿no? Ella me preguntó, yo le di mi respuesta. No hay evidencia, no existe. Ella decidió administrárselo. Yo seguí acompañándola. Se lo administró y ella dice que le cayó bien. Yo no puedo decir que es mentira o verdad porque es su decisión. Y a pesar de eso, ella la tiene un oncólogo y el oncólogo no sabe que ella se administró eso, porque es lo que le digo, es una, ellos creen, o sea, los pacientes creen, nosotros creemos en lo que nos parece correcto. Y yo no puedo juzgar, yo tengo que seguir ahí acompañándola. Claro, hay puntos, hay límites, ¿no? Hay límites donde tú dices, bueno, si tú no tomas en consideración lo que estamos haciendo, entonces ¿para qué me preguntas? Y hay que reñir, ¿no? Yo recuerdo que Manuel, que es el español, creo que el mejor atendiendo pacientes que he visto en mi vida, él me decía, hay que reñir con los pacientes porque hay momentos que hay que pelear, hay que discutir, porque es como un matrimonio, hay que pelear para razonar, hay que discutir. Y eso es así, o sea, hay que tener en cuenta que cuando estás con el paciente siempre es escuchar más que hablar, es documentar para poder llevar un control, no, sino una trazabilidad de lo que ocurre en el tiempo, no solamente parámetros de laboratorio, variables finales o subrogadas, sino también llevar un control de la subjetividad, porque así como lo cuantitativo se mide, lo subjetivo también tiene cómo hacer un eje, ¿no? Entonces, bueno, sí, la experiencia subjetiva es muy importante. Yo pienso que la humanidad no está preparada para esto, más allá del sitio donde puedes abordar al paciente, que obviamente tiene que ser un espacio confidencial, más allá de la farmacia comunitaria, que obviamente tiene sus beneficios para la sociedad. Esto es algo muy, muy novedoso, a pesar de que es viejo, es muy difícil. Yo recuerdo que la primera vez que estuve con Manuel, yo le hablaba mucho de farmacoterapéutica en el 2011. Y él un día íbamos caminando por una calle y me decía, y si no hay un problema con la farmacoterapia, ¿qué otras formas conoces tú para ayudar a los pacientes? Y yo le decía, no, es que no existe otra. La idea es lo que yo conozco de medicamentos. Y él me decía, cuando te vayas, te voy a hacer la misma pregunta y me vas a responder qué piensas en esa nueva oportunidad de la pregunta. Y bueno, sí, es un tema complejo, bastante abstracto. Si lo llevamos a casos clínicos, se darían cuenta de, bueno, N cantidad de narrativas, N cantidad de situaciones que los pacientes transmiten y que la única forma de ayudarlos es viéndolo de esa perspectiva. Y no es que tú seas el superhéroe del sistema, porque ellos también se aburren, ¿no? El paciente tiene la peculiaridad de que cuando se siente bien no le gusta mucho el acompañamiento. Y no solamente en Venezuela, en Latinoamérica, a nivel mundial. No es normal estar pendiente de la salud. Creo que es bastante natural que alguien se fastidie, no se moleste, se canse de tener un profesional ahí pendiente de ello. Para uno es el trabajo, pero para ellos es algo incómodo. Y bueno, es importante
que haya también una salvedad, que la idea de que tú te introduzcas dentro del contexto psicosocial no implica que tú seas psicólogo, porque tu trabajo es comprender cómo impactan esos elementos para poder mejorar su salud desde el punto de vista del uso de un fármaco y o de la medicación o de la sustancia, y que no estás ahí para ser amigo del paciente, sino para acompañarlo, porque hay mucho informalismo, por lo menos, que ocurre con los pacientes a veces cuando el paciente lo trato como que de tutear a través del servilismo para pensar que estoy haciendo buen servicio, y buen servicio no es decirle corazón, mi viejito, mi vida, te estoy ayudando, estoy contigo, sino que voy a escuchar, voy a documentar para tomar acciones y ser un buen profesional. Es como el papá que dice, bueno, yo quiero a mi hijo, pero no le pongo límites, no lo ayudo, no lo mejoro y termino siendo una persona que no es funcional para la sociedad. Y bueno, eso es parte de lo que hay que concientizar. Bueno, de verdad que estoy muy... Bueno, estas actividades de verdad que son como un poco... Mono, ¿cómo se llama? Unilaterales, ¿no? Pero aquí escribe Indiamara, que Indiamara le gusta hablar y también escribir. En mi caso no quiero opinar porque tengo poca experiencia en la atención farmacéutica. Pero siempre me he sentido atípica, porque soy farmacéutica, que respeto demasiado cumplir o no un tratamiento. Respeto el hecho de la prescripción médica en un paciente, pero a la vez lo analizo, evalúo. En este momento no me siento capacitada para emitir una opinión, pero sí me da apertura de pensamiento. Siento que no estoy sola. En cuanto a los récipes tipo sabanas, y voy a trabajar intrínsecamente sobre ese tema. Es largo. Muy buena la reflexión, muy transparente. Y entiendo tu conflicto, porque no es fácil que te digan, epa, no es lo que yo pensaba, ¿no? Yo ahorita que estoy muy de película, aquí está Indiamara con la mano. Indiamara habla. Vamos a aprovechar que está activa. Eddie también. Eddie, la doctora. Ajá, Indiamara, te escuchamos. Indiamara, los micrófonos son tuyos. Está hablando, no se escucha. Estás muteada. Cuéntame, mientras Indiamara se acomoda, puede hablar la doctora Eddie, si quiere hable mientras Indiamara revisa el micrófono. Indiamara. Ahora creo que sí se va a escuchar. No, estás muteada. Lo que pasa es que no está reconociendo el micrófono. Te parece como que no tuviera el micrófono. Doctora Eddie, si quiere abre mientras Indiamara verifica. Buenas noches. Buenas noches. Se escucha claro, fuerte y ¿Me claro. oye? Desde Mérida, sí. Ah, perfecto. Bueno, buenas noches desde Mérida. Buenas noches, doctor Rafael, y a todos los colegas que estamos participando esta noche. Muy interesante lo que se analiza. Me gustó mucho eso que usted nos dice, que la empatía que debe haber entre el paciente, porque el paciente es como un profesor. Y excelentemente, porque que eso es así, hay que verlo desde ese punto de vista. Y más en relación me voy a referir a los prescriptores, porque los prescriptores no hacen ninguna especificación, no clarifican bien ante el paciente. Muchos récipes que nos llegan es X medicamento una vez al día o uno cada 8 horas. Entonces el paciente no tiene ni idea en algunos casos, depende también del nivel de educación y de interpretación que pueda tener el paciente. Entonces no tiene idea cuántas a las 4 horas, pero tiene que ser todos los días a la misma hora por la vida media del medicamento. Entonces uno
le da por explicarle eso y ellos pues se van muy contentos, ¿no? Y también que si es antes de la comida, que después de la comida, todo lo que nosotros sabemos que se puede hacer. Entonces, esto, no sé si estoy equivocada, pero quizá todo esto que podemos hacer a nivel de la regencia con el trato al paciente sería entonces la farmaceuticalización. Y eso hace, la farmaceuticalización hace que esa atención al paciente de verdad es a lo que amerita la presencia de nosotros en el mostrador, en la atención al paciente directamente. Es una experiencia muy bonita porque muchas veces con esta dificultad a veces que hay para conseguir el medicamento ahora, como tenemos grupos de farmacéuticos por estado, entonces uno consigue el medicamento porque el paciente que recorre de una farmacia a otra no lo consigue, no tiene ni idea, medicamentos que ya no están en el mercado, que algunos médicos los prescriben, que uno les puede orientar. Y yo observo también que es muy importante, resumiendo, es muy importante ponerse la bata cuando está uno en el mostrador, porque hay que ver la confianza que ellos tienen cuando aquí se consiguen por lo menos farmacéutica Eddy Contreras, ULA, Facultad de Farmacia ULA, que algo diga en la bata que nos identifique de qué universidades somos. Entonces ellos pueden creer. Muchos les encanta también que saque la guía de especialidades farmacéuticas. Mire, lo puede sustituir por no, ojo, porque tengo que ir al hospital. Imagínense si llega cuando vuelve a ver ese doctor. Entonces uno les explica, ellos se van contentos, se van confiados. Y bueno, por supuesto, cuando uno acude a Google, pues también le explica al paciente. Entonces eso le da mucha confianza. La manifestación de cariño que queda uno con ese agradecimiento que ellos le dan es muy grande. Entonces, de verdad que ese término farmaceuticalización es lo primero que nosotros pues debemos empezar a emplear, a utilizar o a desenvolvernos en el ejercicio de la farmacia privada. Gracias. La doctora Indiamara ya activó el audio. Micrófono. Se escucha ahí como un ruido, pero no se escucha la voz. A ver si se escucha. No hay problema con el micrófono. Bueno, sí, evidentemente, como comenta la doctora Eddy, hay un tema complejo, ¿no? Lo voy a decir como colocó la doctora Indiamara, una metralleta, ¿verdad? Voy a lanzar una metralleta sin anestesia. Yo les puedo decir a los que están conectados, y ojalá lo sepan, lo voy a decir y me imagino que ya lo saben. Yo no soy pro farmacia. Realmente yo soy pro paciente. Y todo el mundo me está juzgando por eso. Pero también he comprendido que hay distintos niveles de atención. Y eso no lo dije yo, ¿no? Me lo hizo aprender la doctora Magali Pedrique, profesora de la Universidad Central jubilada, genial, la mejor que hay. Porque hay distintos niveles de atención. Y con esto me refiero a que no todo el mundo necesita atención súper especializada. Ojo, si un medicamento es indicado, efectivo y seguro, yo puedo estimular la adherencia. Hay intervenciones con el paciente y hay intervenciones con los médicos. Si es una práctica clínica, no en la farmacia. Y eso lo vamos a hablar. Yo tengo que evaluar la indicación efectiva de la seguridad para llegar al nivel de estimular la adherencia e incluso de trabajar la subjetividad, que creo que es más amplio que todo lo que tiene que ver. Es más grande que la adherencia. Mucho más potente, ¿no? Y como la foto que vimos. Los pájaros cuando vuelan creen que están enfermos y están en una jaula. Entonces, el tema es que como hay distintos niveles de atención, el farmacéutico también puede abordar esa estructura de pensamiento, pero se necesita una buena plataforma, una buena organización. Es real
que de la farmacia comunitaria se pueden hacer acciones positivas. Ya voy a leer lo que está colocando por aquí. Pero tiene un límite. ¿Ok? Tiene un límite porque, por ejemplo, si tú necesitas parámetros de laboratorio, si necesitas documentar información, si necesitas generar un acompañamiento, una estructura de cuidado, verificar signos, síntomas, no lo puedes hacer en la farmacia, no lo puedes hacer en la regencia. Y no lo puedes hacer en la farmacia porque la farmacia no te va a permitir monetizar el servicio y eso asesina el servicio. Pero sí lo puedes hacer en el nivel de atención, puede ser el primero, de educar. Creo que es lo que más se hace en la farmacia. Educar, entre comillas, porque no estás educado hasta que no asume la información como tuya, porque a veces tú le informas a una persona, pero cuando sale hace todo lo contrario de lo que le dice y eso lo verificas con el acompañamiento. Entonces hay que estar muy claro de los niveles, ¿no? Yo pienso que en Venezuela el hecho de que haya farmacéuticos en la farmacia ya es mucho, porque ayuda, pero no es suficiente. Y con el término de farmaceuticalización es como que el yin y el yang, es bueno y malo, porque hay intervenciones que son buenas y hay intervenciones que son malas, lo que les comenté. Paciente que piense que colocarle vitaminas a su hijo desnutrido es correcto en vez de estimular una alimentación buena, por ejemplo. Ustedes están claros, todos los que están conectados aquí ya son mayores de edad. Yo creo que todos saben que muchos de nosotros, y me incluyo, hemos recomendado cosas, ¿no? Pensando en resolver, ojo, sin juzgar, pensando en ayudar. Pero cuando tú entiendes que ayudar no es medicalizar, te das cuenta de que hay que ir mucho más allá. Y que a veces no opinar, no cuestionar. Por lo menos hace poco que yo tenía un paciente me dice, no, es que le mandaron los antibióticos porque tiene COVID. Y bueno, pero ¿y qué justifica que tiene antibióticos? No, porque no le puede hacer un cultivo, porque el cultivo los resultados dan muy lentos, pero entonces hay una procalcitonina que es un predictor de infecciones bacterianas y fúngicas y si aparece muy elevada, puedes pensar que tiene una infección bacteriana, además que en la radiografía no hay hallazgo y que no hay hallazgos ocultatorios. Entonces, ¿cuál es el hecho de colocar un antibiótico? Las reacciones adversas, todo el tema. Entonces hay que pensar mucho, hay que hilar mucho más allá, porque yo les puedo decir que yo he vivido muchas etapas y yo era uno de los que recomendaba muchas cosas, ¿no? Por lo menos cuando el paciente venía con un récipe, yo le decía, este medicamento se consume sin los alimentos, que no sé qué, qué tal. Por lo menos el uso del omeprazol, ¿cuánto realmente tiene una indicación válida de omeprazol? Si el omeprazol tiene indicaciones válidas, no, porque tiene muchos medicamentos, pero realmente todos los medicamentos tienen gastrolesión. No, que porque yo consumo el omeprazol porque tengo 5 medicamentos, pero realmente es así. No, es que yo me automedico el omeprazol. Entonces tú le dices, consúmelo en ayunas. Ajá, pero realmente tú necesitas el uso del omeprazol o necesitas cambiar tus hábitos alimenticios o necesitas otra cosa. Aquí escribieron llamada. Decía la doctora Carmona que eran récipes de algunos de esos medicamentos, que algunos de esos medicamentos la pegan. Ella era pediatra, a ver si la pegaba. Ah, ok, a ver si... Yo era la analista farmacéutica en toxicología, pero eso me marcó y es el hecho que soy bien cuidadosa en ese aspecto, sobre todo con mi familia, que son los pacientes más cercanos que he tenido experiencia. El tema del consumo de antibióticos es fatal. Bueno, sí, ya esos son temas que obviamente no los vamos a cambiar, vamos a abordar a las personas que podamos abordar. Y el mensaje es, a partir de hoy, se los pido de corazón, reflexionemos sobre esto, documenten, no comenten en los grupos y busquemos cómo convertir esto en una práctica
Para los que no atienden pacientes, no crean que no pueden atender pacientes, ustedes también pueden ayudar de distintas formas. Una persona que tenga asuntos regulatorios y concientiza la importancia de esto, puede ayudar mucho cuando toma decisiones porque piensa en el paciente. Y el paciente por delante y ser muy óptimo en lo que se piensa y bueno, tratar de aprender. Yo les envié un documento que está en inglés, que es muy interesante para leer un poco sobre la experiencia subjetiva con la medicación, son como 10 páginas, y habla de cómo la experiencia subjetiva con la medicación impacta en los distintos problemas relacionados con los medicamentos. Entonces, bueno, gracias a Indiamara Colmenares, vamos a tener la reunión. Gracias a